Hola a todos y todas, vamos a continuar con el curso de radiología pediátrica. En esta ocasión tocaremos el tema de proyecciones y posiciones radiológicas. Antes voy a hablar de la relación técnico-radiólogo y el paciente. Que para establecer una buena relación con los niños es necesario que a uno le gusten los niños, y no solo los sanos y felices, sino también los enfermos, que muchas veces se muestran cansados, inseguros y asustados. Los siguientes requisitos consisten en comprensión, paciencia y honestidad. Es necesario comprender dentro de lo posible los miedos, las necesidades y los deseos de los niños. Se debe tener en cuenta que el niño posee un concepto inmaduro del mundo y que la enfermedad conduce con frecuencia a conceptos erróneos y miedos injustificados sobre lo que sucede en el hospital o en el centro de salud. De hecho, ¿qué puede pensar un niño pequeño sobre la gran cámara fotográfica que saca fotos de lo que hay en su interior? Además, ciertas palabras pueden asustar a los niños. Si un técnico le dice a otro que dispare para indicar que haga la exposición, es probable que el niño empiece a gritar debido a que piensa que el disparo de un arma de fuego o algo similar. Entre las demás palabras que puedan asustar a los niños dependiendo de su edad, se incluyen aguja, dolor, quitar, cortar, operación, cáncer y otras. El personal técnico que trata con niños debe desarrollar una sensibilidad a la manera de reaccionar los niños, a lo que se les dice y a qué forma, cómo lo deben interpretar. Se necesita paciencia para saludar a cada niño en una sala de rayos X, enterarse de su nombre o tal vez un apodo preferido, descubrir lo que les interesa y después explicarle en palabras simples lo que se les va a hacer. La comunicación es más efectiva si se habla al nivel de los ojos del niño, lo que significa que quizás convenga arrodillarse en el caso de los niños pequeños. En ocasiones, el pequeño paciente pedirá que le describan varias veces el procedimiento y tales repeticiones pueden ponernos a prueba la paciencia. La comprensión y la paciencia tendrán poco valor, sin embargo, si no se describe con honestidad un procedimiento que probablemente resulte desagradable o doloroso, como deglutir una suspensión de bario, introducir el líquido de un enema o administrar la inyección en un estudio intravenoso. Nunca se ha de decir a un niño que un procedimiento doloroso no le hará daño. A los niños suficientemente mayores para comprender, se les debe proporcionar una explicación previa. El técnico tiene que aprender a observar y a evaluar con rapidez el nivel de madurez y la capacidad de comunicación de cada niño. Como sabemos, la radiografía convencional de tórax se utiliza para evaluar cualquier anomalía de la caja torácica, parénquima pulmonar, corazón, mediastino y grandes vasos. Para una interpretación precisa se requieren proyecciones postero-anterior o antero-posterior. Además, es importante señalar que existen también proyecciones complementarias, como son los laterales, tanto derecha como izquierda, lordótica, en expiración de cúbitos laterales, oblicuas, antero-posterior o posterior-anterior. Preferentemente debe realizarse en posición vertical, o sea, de pie, posterior-anterior, pero en los niños menores, para la adecuada inmovilización se realiza en decúbito supino, al igual que la mayoría de los estudios portátiles. Los lactantes y los niños menores de 4 años se examinan mejor en decúbito supino, a menos de que se use un dispositivo especial para mantenerlos de pie o sentados. Los aparatos de diagnóstico por imagen son los mismos que en adultos, pero el manejo de los pacientes y las características radiográficas son distintos, mucho más variadas que en los adultos, y ofrecen retos muy interesantes para los técnicos radiólogos. No es fácil ser técnico de radiología pediátrica. Mucho ojo. Tener claro que la mayoría de los pacientes aún no ingresan al hospital, por lo tanto, no tienen bata o ropa hospitalaria. Indicarle a su familiar o personal de enfermería, médicos o residente, en caso de que lo viera, que revisen si no traen objetos que pudieran intervenir en una radiografía, como son
gargantillas, collares o la misma blusa, playera, vestido con metales. Pedirle a su familiar o enfermera, médico, residente, mujer, que le quite la ropa en caso de que tuviera algo que pudiera aparecer en la radiografía. Yo les recomendaría que no acepten pacientes pediátricos si no van acompañados de familiares, enfermería o médicos. Ustedes no les deben de quitar la ropa, además de que cubran a su paciente con alguna bata clínica, no importa que sea de adulto o les quede demasiado grandes. Los y las adolescentes suelen haber desarrollado ya mecanismos para hacer frente con éxito al estrés de la hospitalización. Sin embargo, puesto que muchos de ellos están mal informados sobre la enfermedad y el cuidado médico, sus respuestas frente a un examen particular pueden ser inapropiadas. Solo en caso de urgencia, que pongan en peligro la vida y cuando hayan fracasado todos los argumentos y explicaciones, se forzará un examen radiológico en el adolescente. El cambio rápido de la imagen corporal durante el desarrollo puberal hace que los adolescentes y las adolescentes se muestren preocupados por su intimidad y pudor, y el técnico debe respetar estos sentimientos. En los niños de edad escolar, para ganarse su confianza, debemos ofrecer explicaciones completas de la experiencia esperada a estos niños con mayor capacidad de comprensión. Como es natural, las explicaciones se deben modificar conforme aumenta la edad del paciente. Los niños de este grupo de edad hacen frente mejor a la hospitalización, debido a que la socialización en la escuela y las conexiones con sus compañeros consigue que se aflojen los lazos con los padres y el hogar. De hecho, la obtención de independencia es importante para ellos y se les debe dar libertad para que elijan, siempre que sea posible. Los pacientes tendrán menos tiempo para preocuparse por el medio ambiente extraño y los sentimientos de desamparo si el técnico les habla durante los procedimientos. El truco consiste en hablar continuamente, pero sin hacer de menos ni siquiera violar la personalidad del niño. Muchos niños de edad escolar son sorprendentemente vergonzosos e ignorar su pudor les puede causar gran turbación. En un niño mayor de 7 u 8 años no se le debe forzar ni atar en el examen radiológico, excepto en un caso de urgencia. Cuando un niño mayor se muestra desobediente, se le debe sacar de la sala la que se ha convertido en una atmósfera amenazante y encargar a los padres que lo tranquilicen para posteriormente regresarlo y realizarle su radiografía. Los niños mayores o los adolescentes pueden ser examinados en posición posterior o anterior. Estos niños entienden las indicaciones, pero tenemos que asegurarnos que hayan entendido bien las indicaciones dadas. Posicionarlos con las manos sobre la cintura y separando los codos hacia adelante para separar las escápulas del parénquima pulmonar o abrazando el chasis. Importante observar que las caderas no estén rotadas hacia algún lado. A estos pacientes probablemente cooperen con la inspiración requerida. Si algún familiar está en el momento del estudio, sería de gran ayuda, pero que puedan abrazarlo bien y que no se obtenga una imagen oblicua. Siempre será importante ajustar los factores técnicos de exposición antes de posicionar a los pacientes pediátricos, sobre todo ya que el tiempo que gana al usar el disparador es primordial. En los hospitales de pediatría recuerdo que siempre había un cable largo del disparador por si acaso nosotros necesitáramos estar junto a nuestro paciente o un caso muy urgente. Para una radiografía torácica de pie o sentado, el paciente se para o se sienta frente a la placa de rayos X. Se le pide al paciente que mueva los hombros hacia adelante, respire profundamente y aguante hasta que se haga la exposición a los rayos X. Para los pacientes que no pueden contener la respiración, el técnico radiólogo toma la imagen en el momento apropiado observando el patrón de respiración. Recuerden que no todos nuestros pacientes van a ser cooperativos. Y no porque no quieran, porque también tendremos pacientes con parálisis cerebral infantil. Otra de las opciones sería la de realizar la radiografía del niño frente a la mamá, cubriendo a la mamá con un protector, ella abrazando al niño, poniendo el receptor de imagen entre ellos. Los lactantes con alrededor de 6 meses de edad no distinguen bien entre las personas que los cuidan.
Muchas veces se muestran juguetones o somnolientos, cuando están cómodos y bien alimentados. La reacción al dolor estimula el movimiento corporal total y el llanto fuerte que puede cesar con la distracción. Cuando se dispone de tiempo, el llanto prolongado puede calmarse sacando al niño de la habitación mientras se examina en el intervalo a otros pacientes. Pedirle a la madre o familiar que tome al niño, le hable con suavidad y tranquilidad y le ofrezca un biberón con agua o leche, claro, si no está indicado o contraindicado para otros estudios. Los lactantes y los niños menores de 4 años se examinan mejor en decúbito supino, a menos que se use un dispositivo especial para mantenerlos erectos o de pie. Los brazos se mantienen próximos a las orejas, las piernas y la pelvis se debe sujetar para evitar movimientos. Para la proyección antero-posterior, el paciente se coloca en decúbito supino sobre el chasis. Si es en directo, se debe usarse el buki cuando no exceden de los grosores recomendados. Se aplica una banda de compresión sobre la pelvis. La cabeza no debe girar hacia ningún lado ni incluso ligeramente, puesto que hace que se gire también el tórax. Las radiografías laterales se pueden obtener girando al niño sobre el costado izquierdo e inmovilizándolo de modo similar en una posición AP. Los niños suficientemente mayores para mantenerse erguidos sin girar ni retorcer el cuerpo deben ser explorados en posición antero-posterior con los brazos sobre la cabeza. ¿Por qué se prefiere una radiografía posterior-anterior o antero-posterior en tórax? Bien, sabemos que se requiere la posterior-anterior porque reduce el aumento del corazón, evitando así la aparición de cardiomegalia. Reduce la dosis de radiación a los órganos sensibles a la radiación, como la tiroides, los ojos o las mamas. Zonas máximas de pulmón visualizadas. Mueve la escápula lejos de los campos pulmonares. Posicionamiento más estable para el paciente ya que puede sujetar la unidad. Esto reduce el movimiento de nuestros pacientes. La compresión del tejido mamario contra el chasis o buki reduce la densidad del tejido, por lo que las visualiza con mayor claridad. En los lactantes prematuros o recién nacidos, para nuestro servicio de radiología es muy importante. La hipotermia es el mayor peligro para los lactantes prematuros y para algunos nacidos a término. Es probable que la hipotermia agrave cualquier enfermedad preexistente y pueda resultar fatal. Si se debe hacer un examen en una sala de radiología, el niño debe ser transportado por un profesional sanitario en una incubadora templada. El periodo fuera de la incubadora será el mínimo imprescindible y debe ser devuelto a la incubadora durante las pausas del estudio, si existe cualquier evidencia de hipotermia. La inmovilización rara vez es necesaria para estos pacientes y cuando lo es, puede aplicarse con rapidez un método simple y suave. Entendemos que nuestro detector muchas veces es de gran tamaño, por lo que no debemos sacar al paciente de su incubadora. Siendo de esa forma, pues no nos queda más opción que hacerlo. Siempre será con las manos limpias y guantes. De preferencia, dejar que el personal de enfermería se encargue de ello o residente médico. No acepten pacientes que estas características si no vienen acompañados de personal médico o enfermería. No se metan en problemas. Siempre voy a insistir en la protección radiológica, sobre todo en los pacientes pediátricos. Siempre será importante la colimación del área. La persona que sostiene al bebé puede recibir una imagen adicional indeseable de sus dedos. Esto se evita en gran medida mediante la educación, el conocimiento y la diligencia. Es posible que el familiar o la enfermera que sostiene al bebé no sean tan conscientes del significado de la radiación en sus dedos como nosotros. Vale la pena señalarle al familiar o a la enfermera que donde está la luz está la radiación. Esto puede parecerle evidente, pero posiblemente ellos sean menos conscientes que nosotros del haz de rayos X primario. Tenemos que cuidar a nuestro personal de enfermería y a los familiares o padres de nuestros pacientes.
Sobre el papel de los padres en la sala de radiografía, en el pasado era frecuente no permitir que los padres acompañasen a sus hijos en una sala de radiografía. Hoy día, muchos técnicos radiólogos pediátricos además creen que se debe permitir a los padres que acompañen a los niños si desean hacerlo. De hecho, puesto que la mayor parte de los padres pueden proporcionar ayuda importante a los hijos, sobre todo si cursan con temor o al sujetarlos, y en la mayor parte de los casos es la mamá quien está cerca del hijo o la hija. Importante es que si nos van a apoyar, preguntarle si está en un estado de embarazo. A menos que la madre tenga la seguridad de no estar embarazada, debe permanecer en la sala, si no, enviarla a un cuarto de control o fuera de la sala de radiografía cuando se realice la exposición. A veces los padres se muestran más preocupados por el propio niño, con lo que debemos hacer con mucho tacto indicarles que sería preferible que estos se queden o estas se queden en los vestidores o en los cuartos de control, ya sea el padre o la madre. A veces el padre se ve más angustiado que la madre, pero es muy importante, ¿sí?, que estén siempre junto o cerca de sus hijos. Los métodos de inmovilización, incluso los mejores métodos disponibles para inmovilizar a los lactantes y los niños pequeños, conllevan un ligero riesgo de daño. Por lo tanto, la inmovilización solo debe realizarse por técnicos expertos o adiestrados previamente. Antes de comenzar, se debe explicar el procedimiento a los padres y a cualquier niño suficientemente mayor para comprenderlo. El niño inmovilizado no debe quedar sin atención en ningún momento, excepto en el instante en que se hace la exposición. Incluso en este preciso momento, alguno de los padres puede permanecer dentro de la sala de exploración controlando al niño y, por supuesto, protegido con un delantal plomado. La inmovilización se usa para asegurar la posición correcta del paciente y minimizar, pero no impedir totalmente el movimiento voluntario del niño. También es importante que el niño o niña no se descanalice, sino el lío que nos enfrentaríamos con enfermería. La posibilidad de una placa movida también se minimiza por medio de una exposición rápida, o sea, aumentando tal vez una banda de miliamperes y reduciendo así el tiempo, que son los segundos. El lactante o niño pequeño nunca debe ser inmovilizado hasta tal punto que resulten imposibles los pequeños movimientos como el de la respiración. Y puedo referirme que ponerle en el abdomen bolsas de arena u otros aditamentos que compriman y puedan evitar una respiración. Advertencia: nunca se debe dejar solo en una sala a un niño inmovilizado, excepto en el momento de hacer la exposición. Aunque si se emplean otros métodos, con los más pequeños, habría que cerciorarse de que los brazos, antebrazos, manos no se sobrepongan, mantener la cabeza pediátrica sin rotación y si llevan ropa de casa, por decir mamelucos, cerciorarse de que no contengan metal en los cierres o a veces sujetadores metálicos de chupón, aunque siempre habrá diablillos que se desenvuelven. En las unidades de cuidados intensivos pediátricos, la toma de radiografías portátiles también tiene su chiste. El aseo riguroso de las manos, la bata hospitalaria de entrada, el manejo del receptor de imagen en cada paciente, el cuidado de la radiación al paciente y personal son factores importantes de seguridad e higiene. Las compañeras de los servicios de la UCI neonatos están capacitadas para manipular a estos pacientes. Y si así lo fuera, ya que la mayoría de los equipos radiantes tienen que introducir el panel de detección. Pedir ayuda a nuestras compañeras enfermeras para voltear o posicionar a nuestros pacientes, así como desprender ciertos objetos médicos que puedan darnos artefactos de imagen. Tenemos que cuidar los tubos u otros objetos médicos vitales en estos pacientes. Si podemos omitir alguno de ellos, porque la mayoría de los equipos o las cunas radiantes hay en donde nosotros podamos introducir los chasis o el equipo de flat panel.
Cada paciente es diferente, ya sea por ser prematuro, con cirugía previa de corazón, abdomen, tórax, con tubo traqueal, catéter central o umbilical. Es posible realizar otras proyecciones complementarias de tórax y abdomen en caso necesario. Solamente debemos posicionar correctamente a nuestro paciente con ayuda del médico o personal de enfermería. Estas son algunas radiografías de nuestros pacientes donde vamos a ver pues aparentemente cuerpos extraños, pero son objetos médicos de muy vitalidad para nuestros pacientes. Algunas patologías o lesiones que vamos a encontrar constantemente en las UCI neonatos. En los estudios complementarios de tórax vamos a encontrar o realizar radiografías laterales, lo cuales son especialmente útiles para identificar el lóbulo afectado por una consolidación, para localizar una lesión vista en la proyección posterior-anterior antes realizada, para aclarar el colapso o la consolidación lobular, explorar una sombra retroesternal o retrocardíaca, para confirmar la presencia de líquido enquistado en cisura oblicua, o sea, un pseudotumor. De preferencia se debe de apoyar el lado afectado. Para visualizar clavículas en los pacientes, podemos realizar esta proyección con una posición lordótica, donde el rayo incidente está sobre el centro de la clavícula y una angulación craneal de 15 grados. Y en decúbito le vamos a dar esa angulación craneal entre 15 a 30 grados. La respiración, se suspende la respiración al final de la inhalación, que eso nos ayuda a elevar las clavículas. Una alternativa en posterior anterior, la radiografía también se puede tomar como una proyección posterior anterior con un ángulo caudal de 15 a 30 grados. Los pacientes delgados, o sea, asténicos, requieren de 10 a 15 grados más de ángulo que los pacientes con hombros y tórax gruesos hiperesténicos. También se utiliza para visualizar el vértice del pulmón, para detectar anomalías como un tumor, tal vez de Penrose. Se reproduce con la presencia de un tumor en el vértice pulmonar con extensión local hacia el plexo braquial inferior, cadena simpática cervical inferior y primeros cuerpos vertebrales y costillas. Afortunadamente, en pacientes menores de 15 años, los tumores pulmonares primarios son infrecuentes. Si la angulación es inversa o cráneo-caudal, se denomina en posición antilordótica. En esta primera imagen vemos aire en el peritoneo, entonces como un neumoperitoneo. Y en la parte derecha vemos también un síndrome de Chilaiditi, que es una alteración anatómica que consiste en la interposición de una parte del colon, generalmente el derecho, entre el hígado y el diafragma. Sin embargo, también ha sido descrita la interposición en el lado izquierdo. El maltrato infantil puede ocurrirle a un niño de cualquier raza, religión o estatus económico. El maltrato físico infantil es cuando una persona lastima físicamente a un niño. El abuso no es un accidente. Aquí hay algunos ejemplos de este maltrato físico infantil, como lo que sería golpear a un niño como objeto, con un cinturón o con una vara, patear a un niño, quemar a un niño con agua caliente, un cigarro o una plancha, sujetar a un niño bajo el agua, amarrar a un niño, sacudir fuertemente a un bebé. Estos son delitos que se deben de castigar. El médico debe reportar a trabajo social y a la policía para que se investiguen estos casos. Bien, en cuanto a la aspiración del cuerpo extraño, les voy a enviar un video del doctor Gerardo Blanco Rodríguez, cirujano pediátrico del Hospital Infantil de México, donde les puede explicar mejor lo que es una ingesta de cuerpo extraño. Eso ya son posiciones complementarias de la radiografía de tórax.